Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al programa El Camino de Dios. Les habla el Morelloso, el director del Ministerio Jaim, y usted está escuchando el programa El Camino de Dios. Programa que llega a usted de parte del Ministerio Jaim, Ministerio del Árbol de las Vidas. Gracias le damos al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios y Padre nuestro Señor Yeshua el Mesías, que nos concede una vez más estar con ustedes aquí en PAB 550, como de costumbre, en el programa El Camino de Dios, programa que está enfocado a enseñar las raíces judías de la fe antigua de los nazarenos, la fe que eventualmente se convirtió en lo que usted conoce hoy con el cristianismo, pero en sus orígenes era parte de los judaísmos del mundo del Segundo Templo. Y en este programa estamos enseñando ese mundo que muy pocas personas conocen y esa forma de pensamiento de esa época para que podamos así a su vez comprender mejor las Sagradas Escrituras. Hoy nos encontramos en el día 22 del mes de diciembre, equivale al día 21 del mes de Kislev, del calendario de Gilel, el día 21 del mes de Kislev, según el calendario de Gilel. O sea que estamos prácticamente contando el día de hoy 3 días para el comienzo de la semana de Hanukkah. Y como le había dicho la vez pasada aquí en este programa, en esta temporada en particular, íbamos a estar hablando de lo que es conocido como la fiesta de Hanukkah, que en su principio no era una fiesta. Y vamos a estar hablando un poco de los elementos históricos de esta fecha para que usted pueda conocer un poco de cómo para el tiempo de Jesús tenemos unos grupos sectarios, y escuche bien la palabra. Esta palabra secta hoy en el día de hoy se le ha dado, en el tiempo presente se le ha dado una connotación negativa, pero la palabra en su origen lo que significa son grupos dentro de un grupo, diversos grupos dentro de un grupo, diversas ramas de un árbol. El mundo del segundo templo estaba compuesto por diferentes judaísmos. Cuando hablamos de judaísmo es la forma de vivir la identidad judía y la forma de observar las leyes santas que Dios le había dado al pueblo de Israel. Y dentro de estos diversos judaísmos estaba el judaísmo de los saduceos, estaba el judaísmo de los fariseos, estaba el judaísmo de los esenios, estaba el grupo de los celotes, que pensaban que la verdadera libertad judía se iba a alcanzar mediante el levantamiento de las armas. Y estaba también el judaísmo de los nazarenos, que también eran conocidos como los del camino, la secta de los del camino. Usted lo va a encontrar así en el libro de los Hechos. Y estos diferentes grupos, que no eran la mayoría, ninguno de ellos representaba la mayoría del pueblo de Israel, cada uno reclamaba para sí mismo preservar la auténtica identidad judía, la auténtica identidad y observancia de las leyes santas que Dios le había dado. Y conocer este trasfondo es muy importante a la hora de estudiar, por ejemplo, los evangelios, porque usted van a encontrar diferentes personas, diferentes grupos con esas identificaciones. Y usted, si ha leído lo que usted conoce como el Antiguo Testamento, que para efectos de identificación académica se conoce como la Biblia hebrea, eh, no existen estos grupos. No hay fariseos en los escritos de los profetas, no hay saduceos, no hay nazarenos, no existen estos grupos. Y es bien importante conocer el origen de estos grupos, porque así también podemos reparar lo que nosotros entendemos de estos grupos. Por ejemplo, muchas personas piensan que la palabra fariseo significa hipócrita. La palabra fariseo no significa hipócrita. La palabra fariseo viene de una palabra hebrea es la palabra hebrea perush. Y esta palabra perush viene de una raíz que significa, el significado es de alguien que busca limpiarse o purificarse para Dios. Habían dos grupos de fariseos. Estaban los fariseos de Gilel, estaban los fariseos de Shammai.
Eran dos ramas importantes dentro del mundo fariseo. Hillel y Shammai eran estas dos ramas del mundo fariseo y los fariseos de Shammai eran mucho más estrictos que los fariseos de Hillel en lo que respecta a la observancia de las leyes santas. Y esto es sumamente importante conocerlo. Si usted leyera, conociera alguna vez las máximas de Hillel el anciano, quien vino de Babilonia, porque era parte de los judíos que se crió en Babilonia, se criaron en Babilonia después por razón del exilio, de la destrucción del primer templo, usted va a encontrar una gran similitud entre las máximas de Hillel el anciano y las palabras de Jesús de Nazaret. Por eso que algunos comentan que Jesús pudo haber sido alguna vez fariseo. Y obviamente esto es un comentario, no significa que así lo sea, no tenemos evidencia exacta de que Jesús era fariseo, pero si usted observa la forma de pensar, si usted le presta atención a la forma de pensamiento de Jesús y lo compara con el fariseísmo de Hillel, usted va a encontrar una similitud muy grande. Antes de que Jesús enseñara que uno de los mandamientos más importantes es amar al prójimo como a sí mismo, ya había un sabio de unos años antes de Jesús, incluso ya no estaba presente para el tiempo de Jesús, llamado Hillel, quien enseñó eso mismo a sus discípulos. Le decía que los mandamientos se resumen en dos: amar a Dios sobre todo y amar al prójimo como a sí mismo. Y también había otro grupo, el grupo sectario de los saduceos. Los saduceos se autoproclamaban a sí mismos ser descendiente de Sadoc. Sadoc es la casta sacerdotal a quien se le encomendó la casta sacerdotal que fue elegido y se le encomendó el servicio del templo. Y algo sucedió en la historia de los saduceos o los hijos de Sadoc, que entonces tenemos dos ramas de los hijos de Sadoc, dos ramas de los saduceos que están controlando el templo en el tiempo de Jesús, y los saduceos que se van al desierto de Judea, que eventualmente van a ser llamados para efecto de identificación académica como los esenios, pero no son llamados esenios dentro de sus escritos, los escritos que fueron encontrados que pertenece a este grupo. No encontramos por ningún lugar la palabra esenio. Pero estos dos grupos de saduceos existían en el tiempo del Segundo Templo. Unos creían que no existían ángeles, que no habría resurrección de los muertos, que la Biblia no se interpreta, que así como fue entregada, así es. Y, y otro grupo decía, o sea, el otro grupo de saduceos decía que la Biblia contiene múltiples secretos y misterios de Dios. Hablaban de ángeles, jerarquía de ángeles, hablaban de la resurrección de los muertos, del juicio que había de venir y esta escatología del fin del mundo, del fin de la era, porque para ellos no existía ese concepto del fin del mundo como nosotros lo conocemos hoy, sino el fin de la era, el fin del dominio de la corrupción, para el dominio para que comience el gobierno de la justicia. Y de esta rama de Sadoc salen estos dos grupos, donde, por ejemplo, hay un rollo conocido como el Pesher Habacuc, donde se habla de cómo el sacerdote del templo de Jerusalén en aquella época estaba persiguiendo al maestro de justicia, que también era un sacerdote, en el mismo día de Yom Kippur. Y esto es un texto bien interesante porque nos enseña de cómo ya para esa época había disputas con respecto al calendario, porque cómo es posible que el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, está persiguiendo para enjuiciar a otro sacerdote en el mismo día de Yom Kippur. Eso significa que para un sacerdote no era Yom Kippur y para el otro era Yom Kippur. Y esto nos lleva entonces a la historia de los macabeos o la historia de Hanukkah, que que usted desconoce, pero sin embargo tiene trazos de ello en los evangelios. Usted va a encontrar en el evangelio de Juan a Jesús caminando por el templo llegado el invierno y llegado la fecha o el día o la semana de la dedicación. Eso usted lo va a encontrar en los evangelios
y, y, y se habla, y incluso le menciono esto, porque así usted va a entender que para el tiempo de Jesús, esta fecha estos días que estamos viendo a partir del día 24 al anochecer hasta el día 31 al anochecer, que es en lo que respecta al calendario este año, ya para los tiempos de Jesús era parte de, eh, de la tradición religiosa de Israel, o tradición cultural de Israel. Y la fiesta, la dedicación, Hanukkah, tiene su origen en los eventos relacionados a Antíoco Epifanes. Y Epifanes no era su apellido, si es conocido, era Antíoco el Cuarto. Pero antes de llegar allí, si usted va a Juan capítulo 10, versículo 22, usted va a leer que dice, y entonces llegó la dedicación en Jerusalén, era invierno. Esta fecha, versículo, esa palabra dedicación es la palabra hebrea Hanukkah, porque la palabra Hanukkah viene de dedicación. Y el Evangelio de Juan nos registra que ya para el tiempo de Jesús había esta semana de la dedicación era observada. Pero antes de ser llamada Hanukkah, como usted conoce hoy y como se conoce en los tiempos de Jesús, históricamente hablando, era Sukkot Sheni. Sukkot Sheni. Hay una fiesta bíblica establecida por Dios para todos los santos en el capítulo 23 de Levítico, conocido como Sukkot. Sukkot en español es tabernáculos, la fiesta de los tabernáculos, del cual proféticamente habla el libro de Revelaciones cuando dice aquí la morada de Dios con los hombres. Eso está en los capítulos finales de Revelaciones, donde habla de la nueva creación como ser una gran sucá, un gran tabernáculo, donde va a estar morando el Creador con todos los seres humanos, su pueblo Israel y las naciones que sobrevivan a la rebelión de la era mesiánica. Y esta fiesta, los tabernáculos, durante la experiencia de la crueldad que registra el libro de los Macabeos y también habla el libro de Daniel, de el dominio de Antíoco el Cuarto en la época del Segundo Templo. Antíoco es descendiente de uno de los cuatro cuernos que salen de Alejandro el Grande. O sea, habían cuatro generales principales de Alejandro el Grande. Cuando Alejandro el Grande fallece, él, al no tener descendencia, le entrega la división de su reino a cuatro generales, y a partir de la muerte de Alejandro comienza una guerra entre ellos, donde tenemos entonces el reino de los Seleucidas y el reino de Ptolomeo en, en un conflicto por el poder, donde de los Seleucidas sale Antíoco el cuarto, que se autoproclamó Epifanes, o sea, Dios encarnado. Antíoco se proclamó un Dios encarnado. Esto es bien importante porque cuando usted lee este capítulo que le mencioné del libro de Juan, del Evangelio de Juan, ese versículo 22 en adelante, cuando usted lee a Jesús decir, yo y el Padre somos uno, en esa misma época usted va a encontrar que personas cogen piedras para apedrearlo, y usted se pregunta por qué lo van a apedrear, y usted va a encontrar que le dicen a él, porque tú siendo hombre te haces Dios. Y es importante eso que está pasando ahí dentro de la historia del pasado de Israel. Tenemos que entender que en esa misma época en particular, un hombre llamado Antíoco se autoproclamó ante el pueblo de Israel como Dios encarnado. Y fue muy arrogante y ordenó el cese del continuo sacrificio de la forma en que Israel lo establecía. Y incluso se sacrificó un cerdo en el altar, profanando así el altar. Ordenó la colocación de un dios, de una imagen que algunos comentan que era una imagen de sí mismo, de Antíoco, dentro del templo. Y ahí es que nace el concepto de la abominación desoladora. Empezó a ordenar que las personas dejaran de practicar su identidad cultural y comenzaran a observar la identidad cultural helena. Dicho en otras palabras,
ordenó el cese de la circuncisión, ordenó el cese de la observancia de las leyes santas, incluso ordenó el cese de la observancia del Shabbat. Esto es lo que Daniel habla en el capítulo 7 del libro de Daniel, que muchas personas, lamentablemente, por desconocimiento histórico y por desconocer la existencia de la historia de los macabeos y esta experiencia histórica dentro del pueblo de Israel, com- interpretan la cuarta bestia del capítulo 7 de Daniel y el cuerno que sale de esta cuarta bestia como una relación hablando de el Imperio Romano y el Anticristo, pero nada que ver. Si usted mantiene la cronología de ese capítulo en adelante, usted va a encontrar que el autor del libro de Daniel está hablando de un tiempo en particular que el pueblo de Israel ya estaba viviendo en ese entonces y a su vez ellos consideraban el tiempo del fin. Si usted presta atención al capítulo 7, usted va a encontrar que este cuerno arrogante, del cual también el libro de los Macabeos habla de él, de Antíoco, como una persona arrogante, que se propuso en su corazón extender su reino. eh, el creador, de acuerdo a Daniel 7, el creador lo va a juzgar. Pero este cuerno que pertenece a la cuarta bestia, dice que él intentará cambiar los tiempos y la ley, o sea, intentará cambiar el calendario y la ley que observa el pueblo de Israel. Y serán entregados en su poder por dos tiempos y medio tiempo, refiriéndose con esto a que él estaría un tiempo determinado haciendo esto bajo su dominio, pero había ya una sentencia establecida contra él y el texto de Daniel habla en otras palabras, le da una exhortación a los santos de preservarse puro y de no caer en la trampa de abandonar la identidad judía, el pacto que es la circuncisión, la observancia de las leyes santas, la observancia del Shabbat, eh, y que eventualmente el juez supremo iba a juzgar a este cuerno y su reino y lo iba a destruir. De acuerdo a algunos historiadores, y esto es bien interesante, usted tiene su Biblia en español y usted no se va a dar cuenta de estas cosas, pero si usted aprende idiomas o conoce el idioma en el cual tenemos los textos sagrados, usted va a descubrir algo bien interesante del libro de Daniel, y es que el libro de Daniel, la mitad del libro fue escrito en hebreo y la otra mitad fue escrito en arameo. Y uno se preguntaría por qué habrá de suceder este cambio. Uno pensaría, pues Daniel aprendió arameo en Babilonia y con esto hizo que continuó escribiendo en arameo. Pero no hace sentido eso, porque si él va a comenzar un libro en hebreo y ese es su idioma natural, eh, ¿por qué él va a cambiar ese idioma? Algunos comentan de que el capítulo 7 en adelante del libro de Daniel es una extensión del libro originalmente comenzado por Daniel y es un escriba que podría pertenecer a la escuela o al grupo perteneciente a los sabios de Daniel, o está utilizando, podía tener identidad pseudepígrafa, eh, eh, o sea, estaría tomando prestado el libro de Daniel, algo que, o el personaje de Daniel, algo que no debe extrañarnos cuando estudiamos la Biblia, porque vamos a encontrar, por ejemplo, el rollo de Isaías, donde existe evidencia de que el primer Isaías no está escribiendo el segundo Isaías ni el tercer Isaías, o sea, el rollo completo no fue escrito por el primer Isaías, pero sí pudo haber sido escrito por discípulos de la escuela de Isaías. Y existe una alta probabilidad de que el rollo de Daniel haya sido escrito en un periodo particular, específicamente los capítulos 6 en adelante, en un periodo particular muy cercano o ya dentro de la experiencia de la visita el general Antíoco y su gobierno a la tierra de Israel. Esto porque si lees el capítulo 8 de ese mismo libro, usted va a encontrar que la visión que tiene también Daniel a partir de la primera, que está en el capítulo 7, la segunda visión que tiene Daniel está hablando de lo mismo, pero a la misma vez se enfoca en el tiempo del fin.
está diciendo que esto ocurrirá en el tiempo del fin. Y si va al versículo 14 y lee el versículo, usted se va a dar cuenta que las 1200 tardes y mañana es más o menos lo mismo que 3 años y medio. Y también va a encontrar en el versículo eh, 19, donde dice, aquí te enseñaré lo que ocurrirá en el tiempo último de la indignación, porque esto es para el tiempo del fin. Y cuando continúa leyendo, de quién se está hablando ahí es de Antíoco. O sea, en otras palabras, el libro está hablando en un periodo del tiempo donde esa audiencia está pensando que está viviendo el tiempo del fin. Es muy interesante esta información porque entonces nos invita a reflexionar eh, cómo la literatura apocalíptica del Segundo Templo era comprendida, cómo era entendido en el mundo del Segundo Templo el concepto de la escatología, que es una palabra en español que habla de los eventos que habrá de suceder en el momento del fin, y cómo nace a partir de las experiencias fallidas, o sea, la espera de algo que no sucede en ese tiempo, cómo nace lo que se conoce como la reinterpretación de la escritura. Daniel, el libro de Daniel habla de la abominación desoladora, donde históricamente hablando, ocurrió en los días de Antíoco Epifanes. Y si usted va al capítulo 24, y si usted entiende que el libro de Daniel está teniendo en cuenta esos eventos como parte del tiempo del fin, entonces usted va a captar por qué dentro de la escatología del tiempo del fin que habla Mateo 24 se habla de la abominación desoladora de lo que habló Daniel, dando a entender de que el Mesías vendrá después de esa experiencia que está vinculada al tiempo del fin. Y algunos dicen y comentan, y esto ocurre mucho dentro de los círculos protestantes, que cuando vuelva a reconstruirse el tercer templo, cosa de la Biblia no habla por ningún lugar, porque por ejemplo tomamos el texto de Ezequiel para referirnos al tercer templo, pero nos pasamos por alto de que cuando Ezequiel está teniendo la visión del templo, todavía el primer templo estaba recién destruido, o estaba próximo a ser destruido. Así que es imposible que se hable de un tercer templo cuando todavía el segundo no había sido construido. Y asimismo sucede con muchos de los textos que leemos que reinterpretamos sin tomar en cuenta cómo originalmente era visto y hasta dónde podemos ajustar lo que el texto está diciendo dentro de la realidad presente que estamos viendo. Algunos pensarían que son profecías fallidas, pero así nos lo veían los antiguos. Y esto lo enseño mucho en el centro de estudio. Las profecías están condicionadas a la respuesta de la audiencia. Si la audiencia responde favorablemente, según proclama el profeta que debía responder, ellos entendían que así habría de suceder. Entonces, en favor de ellos, Dios vendría a rescatarlos. Pero si no responden favorablemente, entonces la profecía se preserva o se guarda para otra generación. Ahora, no necesariamente significa que los eventos que están escritos así van a suceder detalle por detalle, sino la idea original de lo que se está expresando es lo que va a ocurrir. Y cuando usted tiene en cuenta eso, le va a hacer total sentido todo lo que lee en la Biblia. Cuando usted entiende que la idea original de las profecías gira alrededor de la restauración de Jerusalén, donde con la restauración de Jerusalén está la morada de Dios, un rey de la descendencia de David que reinará en Israel, en la tierra de Israel, en Jerusalén, en Sion, para siempre, significa que gozará de inmortalidad. Por eso era necesario, por eso que Pablo entendía que la resurrección de Jesús era una señal clara de que él era ese rey, porque entonces el Mesías no moriría nunca más. Importante entender eso. Israel, el pueblo de Israel que había sido dividido en dos reinos, el reino del norte, el reino del sur, y el exilio tan prolongado
del reino del norte más que el reino del sur, porque el reino de Efraín o el reino de Israel, que era otro nombre para el reino de Efraín, todavía hasta el día de hoy sigue en el exilio y fue el primer exilio. El segundo exilio fue el de Babilonia para el reino del sur, que es el reino de Judá. Si tienen en cuenta esa tercera parte, donde las profecías hablan de dos palos que vuelven a ser unos, te lo va a encontrar, dos árboles que vuelven a ser unos, te lo va a encontrar en el capítulo 37 de Ezequiel. Si tienen en cuenta eso, pues entonces va a entender que esa es la idea de todas las profecías, lo que está detrás de todo eso. Las naciones no levantando malas armas para la guerra ni despreciando al pueblo Israel, sino uniéndose al pueblo Israel en el servicio a Dios y siendo enseñados por el Eterno desde Sion a través de su Mesías. O sea, las naciones conocerán la Torá del Eterno. Eso se encuentra en el capítulo 2 de Isaías. La tierra restaurada donde no va a existir más la muerte ni el sufrimiento, un estado utópico, un estado, en mi opinión, un estado ideal, donde no habría más enfermedad, no habría más odio, desprecio, no existiría más ese concepto que nosotros llamamos como el mal. Como usted tiene en mano esos 5 conceptos importantísimos, el conocimiento del Eterno, como dice la profecía, la tierra será llena del conocimiento del Eterno como las aguas cubren el mar. Como usted tiene en esas ideas presente en su mente al momento de leer las escrituras, usted va a entender, usted va a poder comprender mejor que no es el enfoque de que las cosas sucedan así, así tal como están, sino que se alcance lo que la profecía está buscando expresar. Y por eso es que yo estoy enseñando en estos tiempos presentes, hablando un poco del libro de Revelaciones y cuán importante es ubicar el libro de Revelaciones en su tiempo correcto, teniendo en cuenta que ya para el momento que el libro está siendo escrito o fue escrito, eh, Pablo no está presente, Pedro no está presente, los demás apóstoles no están presentes. Está este único apóstol del cual en el evangelio, en uno de los evangelios se dice que quedará uno vivo cuando vea al Mesías regresando en su gloria. Y él está en Patmos, prisionero, y tal vez preguntándose, como todo ser humano se preguntaría, soy el único vivo y todavía no vemos tu reino venir. A lo cual el libro comienza diciendo, esta es la revelación que Dios le dio a Jesús el Mesías para darlo a Juan sobre las cosas que habrán de suceder antes de su venida. Y usted entonces, teniendo en cuenta esto, usted va a poder encontrar cosas que no parecen no reconciliarse con muchas de las cosas que usted lee antes, pero es que pasa por alto la forma en que el judío escribe y habla sobre su historia. Y, y cuando usted reconcilia eso, usted encuentra un libro diferente. Hablaba yo en el Beth Midrash ayer en el centro de estudio, eh, cómo es posible que Pablo esté hablando de un solo evangelio para los gentiles. Lo va a encontrar a Pablo diciendo, y recuerde, el libro de Revelaciones fue escrito después de Juan, de Pablo. Pablo está hablando de un solo evangelio, proclamado a los gentiles. Y ese evangelio consistía en creer que Jesús es el Mesías y que Él es el rey, no solamente de los judíos, sino también de los gentiles. Algo importante para los gentiles porque entonces ya no es el César, el rey de los gentiles. Y esto es un detalle muy importante histórico para conocer la persecución hacia los gentiles, lo que se conoce como el martirio de los cristianos. Y también hablar de la resurrección de los muertos, porque ¿qué tal si muero como murió el Señor en el sentido de que me matan por la fidelidad al Mesías y no al César? Pablo de Tarso habla, tienes que creer en la resurrección de los muertos, porque eso es parte de nuestra fe. Y usted va a encontrar de ese evangelio de Pablo a los gentiles, en el libro de Revelaciones capítulo 14, otro evangelio proclamado a los gentiles, el cual dice el versículo 6, vi otro ángel volando en medio del cielo que tenía un evangelio eterno para proclamar a los asentados en la tierra. Es decir, sobre toda nación, tribu y lengua, que decía, temed a vos, a Dios, y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las fuentes de agua. Observe que ese evangelio es diferente al que Pablo está proclamando a los gentiles. ¿Por qué es diferente?
¿Qué pasó para que eso esté escrito así? No tengo tiempo para seguir hablando de eso. Pero si nosotros estudiamos el libro teniendo en cuenta estas ideas y cómo el judío antiguo pensaba y cómo continúa pensando, muchas de nuestras aparentes contradicciones con respecto a la escritura se sanarán. Le hablo al More Joseph, le doy gracias al Eterno por este espacio y espero que estar con ustedes la semana próxima con el favor del cielo. De mi parte le deseo buena semana. Shalom.